Seguimos en la segunda parte de Cantabria desde la Solana. Y ahora decir Enrique Bolado es decir Filmoteca, Filmoteca de Cantabria, calle Bonifaz, una larga trayectoria de divulgación del arte del cine, de ciclos excelentes sobre diferentes épocas y etapas de la cinematografía española y mundial, y ahora mismo pues nuevos proyectos, nuevas programaciones y yo creo que una trayectoria muy atractiva para las próximas semanas. Ante todo, buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Bueno, estamos hablando de lo más inmediato. La Filmoteca anuncia el ciclo Estragos en colaboración con la Alianza Francesa, por tanto entiendo que son películas francesas, como siempre versión original, sin doblar. ¿Cuál es el contenido de este ciclo que se anuncia ya? Nosotros siempre intentamos colaborar con otras instituciones para abrirnos a la máxima diversidad posible y en este caso la Alianza Francesa, como en general toda la acción cultural francesa, está celebrando el mes de la francofonía, con diferentes ciclos, exposiciones. En este caso va a ser un ciclo presentado por gente relacionada con la Alianza Francesa que trata sobre diferentes cuestiones que afectan hoy al ser humano en todo el planeta, desde la naturaleza a los medios de comunicación, y para ello se proyectan 5 películas diferentes sobre cada una de esas temáticas. Cine francés, por tanto. Cine francés, que siempre es una de las grandes cinematografías. Se dice que siempre por las especiales leyes de protección, la famosa excepción cultural, el cine francés es el más grande que hay fuera de Estados Unidos en calidad y cantidad. Normalmente ha estado siempre por encima del 40% de la cuota de pantalla. Hay que decir que cuando en España se supera el 20% se considera un éxito, y ellos han estado muchas veces con el 50% de las entradas vendidas para películas locales. Y además es el único cine que tiene una pléyade de autores, digamos, protegidos. Todavía está vivo Godard, han estado hasta hace poco varios de los eximios representantes de la Nouvelle Vague, y tiene esa capacidad de unir el cine comercial con el cine de autor. Bueno, sobre esto aparece uno de los temas que yo tenía previsto preguntar, y es el doblaje. Es decir, en Francia no doblan las películas. Bueno, en Francia sí se doblan las películas. Pero pocas, ¿no? Bueno, en París, la cartera, París es la capital del mundo de la exhibición, y hay muchas películas. El cine comercial, si uno va a los Campos Elíseos, es en general doblado. En los multisalas hay alguna que es subtitulada. Lo que pasa es que hay muchos complejos solo de cine subtitulado, pero no es uno de esos países donde solo se ve el cine subtitulado, como por ejemplo Portugal. O muchos países de Hispanoamérica, o varios países europeos, los países del norte. La pregunta es, ¿hasta qué punto es bueno, por una parte, desde el punto de vista cultural y educativo, el no doblar las películas, y por otra, claro, cuánto perjuicio comercial tiene para las películas que no se doblan? No, en España el perjuicio es enorme. En sus mejores momentos el cine subtitulado llegó a ser el 2,6 de la recaudación. De cada 100 entradas, 2,6 se vendían, eran subtituladas. Ahora no llega, está por el 1,5. Aunque se supone que el público debería estar más formado y que hay más conocimiento de idioma, en España la pereza vence a todo eso. Pero en otros países, si solo hay cine subtitulado, como pasó en España hasta después de la Guerra Civil, pues la gente yo creo que se acostumbra. Hay que recordar que en la República, en España, las películas no se doblaban, y el público con mayores tasas de analfabetismo, sin embargo, acudía al cine en masa. Yo creo que es mucho cuestión de prácticas y de pereza mental. Bien, ¿y hasta qué punto el cine tiene, además del componente artístico evidente, del entretenimiento, pero yo creo que tiene también una parte formativa, educativa? ¿Hasta qué punto el doblar las películas nos está reduciendo nuestra capacidad de aprender idiomas, inglés concretamente? Sí, eso es evidente. La gente se ha acostumbrado a no oír en otros idiomas, y eso, sobre todo en los niños más pequeños, en la gente de menor edad, pues introduce unos hábitos difíciles de desterrar. Lo que pasa es que a nosotros no nos interesa solo desde el punto de vista educativo. A los que consideramos que el cine es un arte, la práctica del doblaje es una amputación muy importante del trabajo de los actores,
y sería largo de reflexionar aquí sobre ello, pero afecta a la puesta en escena, a la planificación, afecta al estilo de la película, es algo que supone una alteración importante de la película. Los directores importantes odian ver sus películas dobladas. Hay que recordar que en España gente como Spielberg o como Kubrick ponían sus contratos que ellos controlaban el doblaje para que no se le hicieran esos estragos precisamente que podían sufrir. Y por lo tanto es muy fácil de pensar para cualquiera que piense en los grandes actores españoles. Alguien piensa en Pepe Isbert, en Fernando Fernán Gómez, en cualquiera de los mejores de ahora doblado, pues ya es otro personaje, ¿no? A mí me irrita sobremanera el ver con la misma voz a Bruce Willis y a Clint Eastwood, ¿no? Y les dobla el mismo doblador, ¿no? Que además dobla a otros varios, ¿no? Entonces es una uniformización, evidentemente, ¿no? Bien, bueno, estamos hablando de la Filmoteca, de este ciclo Estragos, cine francés, en colaboración con la Alianza Francesa. ¿Qué otras novedades hay a medio corto plazo? Ahora mismo estamos siguiendo dos ciclos que son una oportunidad, creo, increíble por cómo van los tiempos. Es un ciclo muy largo que estamos dedicando al cine negro y un ciclo que viene arrastrándose desde hace más de 2 años dedicado al western, un género hoy minoritario, pero que es la esencia del cine. En ambos casos estamos dando clásicos y películas poco conocidas y sobre todo lo que estamos haciendo es proyectar muchas películas en 35 milímetros, en formato químico, un formato que tiende a desaparecer porque hoy el digital está invadiendo todo y para mucha gente va a ser la última oportunidad de ver esas películas en buenas condiciones, en pantalla grande y en formatos adecuados, ¿no? Un formato, digamos, más cálido que el digital. En definitiva, es la diferencia entre poder ver un cuadro de Velázquez o ir de verdad al Prado a verla en directo, que siempre es una experiencia. Antes hablábamos de cine como no solamente parte de la cultura, sino de la educación. ¿Qué parte de formación tiene la Filmoteca y sobre todo en un país como en España donde digamos la cultura de la imagen no está en las escuelas, no se enseña a la gente la técnica del cine o de la fotografía y a ver cine y a ver fotografía? ¿Hasta qué punto la Filmoteca tiene que cubrir ese hueco? Las filmotecas surgen fundamentalmente para recuperar la memoria histórica del cine y para preservar los archivos cinematográficos. Dado que no existe un cine cántabro como tal, los principales directores de Cantabria, que les ha habido muy buenos, han trabajado en eso que se llama el cine español, pues no tenía mucho sentido el dedicarse, con la escasez de medios que hay, a preservar algo que ya está preservando el principal archivo nacional. Por lo tanto, la función fundamental de las filmotecas es dar cine clásico y cine que no se estrena en nuestras pantallas, porque hoy sucede que mucho del cine más interesante está al margen de la industria, pertenece a cinematografías minoritarias o exóticas. Pero además, lógicamente, eso tiene una labor de formación pedagógica en los gustos del espectador y en su acercamiento a la imagen. Nosotros presumimos de que esa programación continuada a lo largo del tiempo, más los cursos que hacemos, más las presentaciones de películas, más la asistencia de directores, ¿no? Acaban de estar José Luis Guerín, Daniel Guzmán en nuestra filmoteca, pues todo eso tiene una labor pedagógica. Ahora esto se va a ver reforzado con un programa que, gracias a que dependemos de la Consejería de Cultura y a instancia de esa consejería, de su actual equipo rector, acabamos de instaurar con un éxito para nosotros muy grande y casi inesperado por lo repentino, que es un programa que se llama Cine Estudio, que pretende acercar el cine como lenguaje y lograr hacer a los alumnos una reflexión sobre el cine y un acercamiento a las diferentes visiones del cine, documental, ficción, cortometrajes, y ese es un programa que acabamos de instaurar. ¿Cómo calificarías tú la cultura cinematográfica, o si la podemos extender más, audiovisual, de los españoles en general? Pues probablemente por todo esto que estamos hablando, la ausencia en las escuelas, la ausencia de una tradición crítica grande, pues no es tan grande como debería, como existe en otros países de Europa. Francia es el país ahí por excelencia, donde primero se introdujo la enseñanza del cine en la escuela y donde hay una tradición crítica y de revistas muy grande. Como siempre, tampoco hay que ser pesimista y lamentarse, porque si te comparas con Francia o otros países europeos, pues no estás a esa altura.
pero si te comparas con otros muchos países de fuera del ámbito europeo, pues España, yo creo que la labor a lo largo de tantos años de revistas, de filmotecas, de foros especializados, hace que bueno, pues Madrid no sea París, no sea Londres, pero es una de las principales capitales en exhibición del mundo. El cine español. Bueno, sobre el cine español han corrido ríos de tinta, la eterna crisis del cine español, esa pugna entre lo comercial, que a veces permite que se gane cuota de pantalla, pero que por otro lado se pierde en calidad. ¿Cómo ves la situación del cine español? Pues yo me temo que es mucho menos brillante de lo que se suele anunciar. Es un momento en el cual hay cineastas reconocidos internacionalmente, sobre todo Almodóvar, que es el gran autor español reconocido en todo el mundo, también en menor medida Amenábar. Hay actores muy conocidos, como fundamentalmente Bardem, Penélope Cruz, pero lo cierto es que en los principales festivales de cine en los últimos años, en Berlín, en Venecia, en Cannes, hay presencia de países hispanoamericanos, hay presencia de países minoritarios muy abundantemente, como Irán, pero la presencia española suele brillar por su ausencia. Y los principales, para mí, desde el punto de vista creativo, directores españoles, como Guerín, que hemos citado antes, o como Víctor Erice, que hace mucho que no rueda, pues trabajan casi al margen de la industria. Hay también una eclosión de mucha gente joven intentando hacerse un hueco, pero ahí el problema es un poco el problema económico general. El cine no deja de ser una industria y ahí hay siempre una especie de confrontación entre dos ramas diferentes. El cine industrial, que lo que pretende es gustar al público y que hoy está dominada por las televisiones, por Antena 3 y Telecinco, y otra forma es el cine más minoritario, que pretende ser de mayor expresión personal. Yo creo que el grueso del cine español lamentablemente tiene muy poco interés. Pero, sin embargo, parece que a nivel de taquilla ha habido años buenos de recaudación sí, de cine español. Han coincidido 2 o 3 años muy buenos con lanzamientos de películas que están muy bien lanzadas por esos grandes grupos mediáticos que han aprendido del modelo americano a vender el producto de una forma muy grande. Y en una industria bastante raquítica, una película como 8 apellidos vascos cambia de repente el concepto de éxito o no éxito, porque te supone 10 puntos en el ranking de entradas, lo cual no deja de ser un poco triste que dependas de ese éxito, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que a veces se computan películas, coproducciones extranjeras, pues uno de los últimos James Bond, como una coproducción hispano-holandesa, pero con minoría de capital de aquí, o algunas de las últimas películas de Ridley Scott, computan como películas españolas, y eso me parece que es hacerse un poco trampas al solitario. Pero ¿hasta qué punto siempre se ha hablado de que en España lo que falla es que no haya una industria cinematográfica, como la puede haber en otros países, que con años mejores y años peores, pero soporta, digamos, un nivel medio? ¿Hasta qué punto, para que esa industria funcione, tiene que haber películas como 8 apellidos vascos o como Los Torrentes y demás? Claro, eso pasa en todas partes. El grueso del cine muchas veces, pues solo en la etapa del clasicismo, en la etapa del esplendor, hoy ves que las grandes películas americanas de los años 30, 40 o 50, o italianas de esa época, por ejemplo, tenían un grado medio de interés muy grande, ¿no? Eran películas que estaban dominando su lenguaje, tenían una relación de complicidad y de entendimiento con el espectador que hoy se envidia. Pero para que haya películas buenas debe haber cantidad y debe haber una industria. Es difícil en un país como España el pretender que haya 100 y pico películas, ¿no? Porque es que el mercado no da para ello, y más en una época en la que la asistencia al cine ha disminuido. En las épocas de los años 40 o 50 del siglo pasado, el cine vivió su esplendor porque era el medio de ocio fundamental en todo Occidente. No existían los fines de semana en el campo, no existía el coche, no existían las vacaciones y mucho menos la televisión, que ha sido el gran rival. Entonces es difícil competir con todo eso. Y el cine hoy por eso es un bien protegido en casi todos los países, cosa que muchas veces el público no entiende, cuando las ayudas al público, al cine en España son muy reducidas en los presupuestos del Estado. Son 40 millones de euros este año que le vuelven al Estado en forma de impuestos de manera variada. Pero es cierto, hace falta que haya bastante cine, que haya un cine comercial a veces de poca calidad para que puedan surgir autores. Generalmente, sobre todo en la Filmoteca, pues nos retrotraemos a los clásicos, a los grandes directores, a las grandes películas, a los grandes actores. Ahora mismo, en España, están apareciendo futuros mitos del cine, es decir, tenemos buena cantera, hay
directores y actores que prometen que con el paso del tiempo pasarán a la historia del cine, aunque sea en la letra pequeña, como grandes autores? La historia del cine español se repite un fenómeno muy abundante, que es gente que hace una primera película interesante o muy interesante, una de las primeras películas, y que no logra tener una trayectoria. De eso está lleno el cine español de los años 40, 50, 60. Hay muy poca gente que haya podido hacer películas a lo largo de las décadas en una industria que ha sufrido tantos sobresaltos y que es lo que es. Entonces, es muy difícil aventurar esto y solo el tiempo lo sabrá. Pero a mí, antes citaba un nombre, me parece que Víctor Erice, probablemente para mí, es el mayor creador artístico que hay ahora en España, por películas como El espíritu de la colmena, Sur, El sol del membrillo, muy reconocido fuera de España y, sin embargo, hace más de 20 años que no hace una película y que no logra levantar un proyecto. Eso dice mucho de la situación. Bueno, de los estrenos que se esperan para este año, que todavía está iniciándose, ¿qué de las películas que tú sabes que están rodadas o que están terminándose de rodar a nivel mundial, qué películas esperas con un poco de impaciencia para poder ver? Yo tengo que confesar que debe ser, y es una confesión un poco melancólica, que siempre espero con más atención esas películas que llevo persiguiendo ver toda la vida, clásicos, que son difíciles, cada vez menos, porque con esto de la red ha sido más fácil ver películas y en la Filmoteca hemos podido exhibir películas que jamás pensábamos que pudieran conseguirse, ¿no? Era el sueño de cualquier cinéfilo. En eso el digital ayuda mucho. Y por lo tanto me interesa menos el cine contemporáneo. Hay pocos cineastas que realmente te llamen la atención y hay tantas películas que te decepcionan. Quizás, por ejemplo, hay un director americano, James Gray, que ha hecho películas como Two Lovers, una de las mejores películas de los últimos años, que rueda poco, que hace un cine muy personal y trabaja dentro de la industria de Hollywood y parece que está rodando una película y esa es una película que cualquier cinéfilo está deseando ver. Bien. Una pregunta tópica, pero que creo que le interesa a la gente porque siempre ayuda a dar pistas y a centrar. Si tuvieras que citar un pequeño puñado de directores, de actores y de actrices, ¿a cuáles citarías de la historia del cine? Hombre, por introducir variedad, entre los grandes yo hablaría de aquellos que hicieron el gran cine de Hollywood. Siempre surgen los nombres, que eso es una gran cosa que ha conseguido la cinefilia, que todo el mundo los conozca, que sean tan reconocidos como los grandes escritores o pintores, cosa que no sucedía hace 30 años, que son John Ford, Hitchcock, Murnau. En Europa habría que hablar de los grandes directores de cada país. Yo creo que en Italia Rossellini, en Francia Renoir, en España Buñuel, en Dinamarca Dreyer y en Japón, que tiene una cinematografía de un interés enorme porque hacían 400, 500 películas al año y es una cinematografía quizás poco conocida en los círculos comerciales pero muy apreciada en los ámbitos cinéfilos. Mizoguchi me parece el más grande. Esos todos son nombres, se podría añadir los clásicos del cine mudo como Chaplin o Keaton, a los que hemos dedicado retrospectivas los últimos años. Directores minoritarios como Tourneur, del que acabamos dando 2 películas, que es una predilección mía. Gracias a Dios, y esto es una cosa que dicen mucho algunos aficionados al cine, por ejemplo, lo repite siempre García en España, ningún arte ha dado tantas obras maestras en el siglo XX como el cine, probablemente porque ha sido su siglo, ¿no? ¿Y actores y actrices? Bueno, actores uno empezaría, yo tengo mucha predilección por actores de segunda fila, digamos segunda fila, de reparto, americanos, pero los grandes, Cary Grant, John Wayne, Errol Flynn, me parecen actores enormes, naturales, antes de la aparición del método y de todas estas escuelas teatrales, porque la actuación en el cine es otra cosa, ¿no? Es una presencia física, es una voz, es eso que no se puede solo utilizar con técnica ni llegar a suplantar con doblajes. Actrices, pues desde luego se me ocurrirá ahora mismo Catherine Hepburn, o ya que estamos hablando de Japón, pues la Kanase, que era una gran actriz, que fue musa de Mizoguchi, es una actriz enorme, ¿no? Bien, por último, si tuvieras que dar consejos para adquirir cultura cinematográfica, ¿qué puede hacer una persona, un joven o no tan joven, que se interese por saber más, no solo sobre cine, sino cómo ver el cine
y analizar las películas. Hay ahora muchísimas escuelas de cine, muchísimos sitios donde se enseña cine, nosotros tenemos cursos y desde la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, que fue la primera generación de cineastas que conocían la historia del cine y trabajaron sobre esas referencias, sobre ese lenguaje, siendo conscientes de sí mismo, eso se ha ido extendiendo. Pues la nueva ola americana de los años 70, Spielberg, Coppola, De Palma, son directores que ya han ido a la escuela, admiran la tradición clásica. A mí me parece que esto, como la escritura, como la música, como mejor se hace es leyendo, escuchando música y en este caso viendo películas. Truffaut, Godard, compañía aprendieron viendo películas y si uno ve muchas películas le llamará la curiosidad a ver otras cosas, intentará aprender sobre esas películas, sobre el porqué de las diferencias, como en todo necesitará reflexionar, necesitará conectar con otras personas, necesitará leer sobre ello, pero ante todo es acercarse a las grandes obras maestras que son las que te enseñarán, las que te abrirán los ojos y las que te descubrirán sobre todo que el cine ha sido un arte maravilloso. Bueno, pues llegamos al final de esta entrevista con Enrique Bolado, director de la Filmoteca de Cantabria, y recordarles este ciclo de estragos, cine francés, en colaboración con la Alianza Francesa, y también las otras novedades que a lo largo del año, los ciclos que desarrollará la Filmoteca de Cantabria. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.